vamos a hablar un poquito hoy de la motivación para evangelizar. Es uno de los asuntos más complicados porque uno puede tener una certeza del deber exacto de lo que tiene que hacer. Uno puede tener la convicción de que algo es correcto, de que algo es necesario, de que algo es un mandato de Dios, pero otra cosa es tener la motivación. Qué difícil es el asunto de la motivación. Es una situación mucho más complicada y en la que tenemos que trabajar también. La motivación para evangelizar. Cada uno de nosotros puede ser tocado por Dios y tener una motivación diferente para cumplir con la gran comisión, para cumplir con el mandamiento de predicar el evangelio. Cada uno de ustedes puede tener una motivación diferente. Al interior de nuestros corazones siempre hay como un diálogo interno acerca de si lo hago, si no lo hago, por qué lo hago, lo debo hacer o mejor no lo hago, en fin. O también hay a veces un sentimiento de culpa por no hacerlo, un sentimiento de frustración porque a veces lo hacemos pero no sale como nosotros queremos. Entonces el asunto de la motivación es un asunto supremamente importante y en el que tenemos que trabajar. Yo creo en un versículo que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y creo que la problemática de la motivación reside en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Escuchando a las personas que evangelizan, es decir, a las personas que tienen una disciplina evangelística, es decir, que tienen una destreza, que no es una cosa una destreza no solamente, sino un hábito de evangelizar, que no es un asunto de que lo tienen que empujar ni nada, sino que ha desarrollado el hábito de evangelizar, ha desarrollado el hábito de compartir el evangelio. Y esto no se refiere solamente a ir a un parque o a subirse a un bus, se refiere a ir por la vida compartiendo el evangelio, a donde uno quiera que vaya, a donde estemos. Personalmente yo creo mucho en que Dios nos pone en lugares donde hay almas que Él quiere salvar. Yo estoy convencida de eso. Dios nos coloca en lugares donde hay almas que Él quiere salvar. Dios nos coloca en lugares donde hay personas que necesitan oír el evangelio. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios, tiene que ver con el orden divino, con la manera sabia e inteligente como Él gobierna el universo y es soberano sobre todas las cosas. Así que en todo lugar donde estamos, cuando nos mudamos en un conjunto residencial donde vivimos, en un lugar donde trabajamos, en un lugar a donde llegamos, en un taxi que tomamos o en un bus donde nos subimos o un avión o lo que sea, siempre alrededor nuestro va a haber una persona que necesita escuchar el evangelio y nosotros debemos tenerlo claro, debemos tener eso en el corazón, que la vida no fluye de manera accidental, sino que todo tiene un sentido y todo tiene un propósito. Y los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y Dios nos coloca en lugares donde Él quiere que se proclame su nombre. La principal motivación que debiéramos tener para evangelizar es la motivación del amor. La motivación del amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor debe ser la principal motivación para evangelizar. Y cuando hablamos del amor, no solamente hablamos del amor de Dios, como que, bueno, Dios ama a los pecadores, sino que hablamos de estar llenos de ese amor. O sea, que el amor de Dios se haya derramado en nuestros corazones, de tal manera que nosotros también podamos sentir el amor que Dios siente por los pecadores. Y esa experiencia de amor solamente es posible cuando nosotros hemos conocido el amor de Dios. Cuando nosotros en medio de nuestra historia, en medio de nuestras vicisitudes, cada uno de nosotros tiene traumas, tiene vacíos, tiene frustraciones, tiene circunstancias desagradables, difíciles,
en las cuales ha crecido, es decir, pues no todo el mundo puede decir, ay, yo tuve una niñez perfecta y una familia fabulosa, estupenda, o sea, yo crecí, todo el mundo me quería, o sea, no todo el mundo puede decir eso. Las personas que tienen eso, por lo general, son personas en términos que no tienen que ver con cristianismo, pero las personas que nacen, las pocas personas que nacen en un hogar donde sus padres son amorosos, donde en vez de recibir críticas, condenación, juicio y burlas y escarnios, recibieron palabras de afirmación, palabras de consuelo, palabras de estímulo. Esas personas, para mí, son personas raras, pero evidentemente son personas muy seguras de sí mismas, son personas muy sanas emocionalmente y son personas que también saben amar a las demás personas. Por eso la realidad del amor de Dios tiene que hacerse real en nuestras vidas, tiene que hacerse manifiesta en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros puede haber carecido con toda seguridad de un hogar así, de un hogar donde me brinden como ese afecto, esa seguridad, ese estímulo. Entonces, pues yo tengo que llegar a la presencia de Dios y ser no solamente sanada y restaurada, sino también llena, o sea, satisfecha, esa necesidad, ese vacío con el que crecí, que es un vacío con el que crecemos la mayoría de los seres humanos, un vacío de amor, de aceptación, un vacío de sentirme valioso. Todo eso lo llena el Señor Jesucristo a través de su obra salvífica y sobre todo a través del Espíritu Santo. Cuando yo tengo ese amor es que puedo amar a los demás. Si yo no me he sentido nunca amada, jamás voy a poder amar a una persona. En esto consiste el amor, dice la Biblia, en que Dios nos amó a nosotros primero y que nosotros conocimos el amor porque Dios nos amó, y de esa manera es que somos competentes para amar a los demás. De tal manera que una persona que evangeliza tiene que ser una persona llena de amor, no solamente que crea en el amor de Dios, sino que haya recibido el amor de Dios y se sienta plena para poder brindar y dar ese amor. Esa sería como la principal motivación. Tenemos por acá otra motivación, que es una motivación quizás que apela a la urgencia, o sea, a la urgencia. ¿Cuántos de ustedes han leído la parábola del rico y Lázaro? ¿Cuántos? Ok, todos, ¿cierto? Todos conocen la parábola del rico y Lázaro. Recuerdan que al final, cuando el rico está allá en el Hades, en medio de tormentos, en medio de una llama, él le ruega al padre Abraham y le dice, manda por lo menos, o sea, ya que ya yo me perdí, ya que yo ya no tengo remedio, él comienza por primera vez a preocuparse por su familia. Por primera vez dice, yo tengo una cantidad de hermanos, yo tengo una cantidad de parientes, por lo menos manda a alguien, manda a Lázaro para que vaya y les predique a ellos y que ellos no vengan a parar acá en este fuego, en esta llama. Y no sé si recuerdan las palabras de Abraham que dice, ellos tienen a Moisés y tienen a los profetas. Sí, pero le dice otra vez el rico, sí, padre Abraham, pero si alguien se levantase de los muertos, o sea, si tú mandas a Lázaro resucitado, entonces ellos sí van a creer en que existe este infierno y se van a arrepentir. Y Abraham le contesta, no, los que no quieren creer, los que no van a creer, ni porque alguien resucite de los muertos va a creer. Entonces está este asunto de la urgencia que experimentó el rico solamente cuando estaba en el tormento. O sea, mientras estuvo pleno, dichoso y feliz en su casa, y sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus hermanos disfrutaban de todas sus riquezas, de todo el bienestar, de toda la comodidad, nunca se preocupó por el infierno, nunca se preocupó por el sufrimiento, nunca se preocupó por nada. Ahora sí está preocupado. Entonces, esa sería como otra motivación. La motivación de saber que las personas que están sin Jesucristo y que no han obedecido el Evangelio se van a ir para el infierno. No importa qué tan buena gente aparentemente crean ser o aparenten ser, nadie sin Cristo puede ser salvo.
Nadie puede ir al cielo sino a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin Cristo, todo ser humano está perdido. Y perdido significa que va a irse para el infierno. Entonces, independientemente de que aquellos lo crean o no lo crean, nosotros sabemos que es cierto. Nosotros conocemos la realidad del infierno. Nosotros conocemos la realidad de la condenación eterna. Luego, si nosotros sabemos que eso va a suceder con esas personas, debiéramos verlas así. Recuerdo a un hermano que le gusta mucho el evangelismo y él evangeliza mucho y ha estudiado mucho acerca de evangelistas. Recuerdo que él enseñaba o decía algo, y es que cada vez que veas a las personas, sobre todo personas arrogantes, altivas, que de pronto no te quieren escuchar, o sea, que tú comienzas como a temer de que será que me escucharán. Imagínatelos en el infierno, imagínatelos que están en el infierno, imagínatelos lo que van a sentir. Entonces ya no te va a intimidar eso de verlos así como que arrogantes, como que no necesitan nada. No te va a intimidar eso, porque los vas a ver en su condición real, como personas que están condenadas a ir al infierno por la eternidad. Entonces, esta es otra motivación, ¿cierto? La historia del rico y de Lázaro, que nos dice claramente que las personas definen su destino en la eternidad en esta vida. La tercera motivación que podemos mirar es la motivación de ver vidas transformadas. El evangelio verdadero, cuando es aceptado, recibido, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero la salvación no es solamente que no vayas al infierno. La salvación es ser transformados. Y las vidas transformadas por el poder del evangelio son vidas que producen testimonio, son vidas gloriosas, son vidas sanadas, son vidas llenas de testimonio, una vida transformada. Eso lo puede hacer el evangelio. El evangelio puede libertar a una persona cautiva. El evangelio puede libertar a un drogadicto, a un alcohólico, en un minuto, en un instante, en un segundo. El evangelio es la terapia más poderosa que hay. Es más poderosa que meterse un año en un centro de rehabilitación. Un drogadicto, un adicto, un homosexual. Una persona que reciba de verdad el evangelio puede ser libertada en un instante, en un segundo. Y esa puede ser una muy buena motivación a la hora de predicar el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, estamos abriendo una puerta para que una vida sea transformada, para que una vida sea libertada, para que una vida salga de la adicción, de la esclavitud, del pecado, de una cantidad de hábitos destructivos que nosotros no conocemos, pero que la persona tiene ahí y que están minando su vida y su existencia. Vidas transformadas es el resultado de la predicación del evangelio. Bueno, hay otra motivación, y esta motivación tiene que ver ya no con la persona que estamos evangelizando, sino con nosotros, Hay un texto en Ezequiel 33, lo buscamos para leerlo completo. Ezequiel 33, y vamos a leer del versículo 7 al 9. Ezequiel 33 del 7 al 9. Ezequiel 33 del 7 al 9. Sí, ese se repite, porque es básicamente el mensaje central que Dios le dio a Ezequiel. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste su vida. Y esto nos habla de nuestra responsabilidad frente al mundo perdido. Nosotros éramos parte del mundo perdido. Nosotros también íbamos para el infierno. Nosotros también estábamos perdidos. Pero nuestros oídos un día, y digo nuestros oídos porque yo no tuve una persona en sí
que me predicara el Evangelio como debe ser predicado. O sea, me hubiera encantado que me pusieran el Evangelio con claridad. Por eso digo, cuán importante es este curso de prepararnos para exponer el Evangelio con claridad. ¿Por qué? Porque a mí no me exponían el Evangelio con claridad. A mí simplemente me decían que fuera a la iglesia, que la acompañara a la iglesia, que buscara de Dios, que buscara de los caminos de Dios. Y ese no es un argumento convincente, no es un argumento lógico, no es un argumento que muestra la gloria de la cruz, no es un argumento que lo ponga a pensar a uno. Y yo le doy gracias a Dios por los evangelistas modernos que están capacitados, preparados, que tienen una destreza y un dominio del Evangelio. Recuerden las 4 columnas del Evangelio que tienen que ser expuestas en un mensaje que máximo debe durar 2, 3 o 5 minutos como mucho. Pero de eso depende que yo exponga con claridad el Evangelio del Señor Jesucristo. A mí no me predicaron el Evangelio. Yo escuché cuando fui a una iglesia. Entonces, Dios usó la perseverancia de una mujer en insistirme, y yo simplemente dije, bueno, ya me da pena, me va a tocar ir para que me deje de molestar, ¿cierto? Pero fue allá en la iglesia donde yo escuché el Evangelio. Cuando yo escuché, esto es lo que quiero que entendamos, cuando yo escuché el Evangelio en la iglesia y lo entendí, me convertí inmediatamente. La reticencia que yo tenía era porque realmente no me lo habían predicado. Miren que uno entiende perfectamente, porque una de las cosas que yo tenía muy clara es que Dios me estaba persiguiendo. Y yo sabía que era el Dios verdadero y que Dios me estaba persiguiendo. Pero yo pensaba que Dios quería que yo me volviera evangélica, que Dios quería que yo me volviera una persona rezandera, que Dios quería que yo me metiera en una secta de esas de locos. Pero yo no entendía lo que Dios había hecho, porque ninguno de los que me hablaban de Dios me predicó el Evangelio. Me hablaban de Dios, o sea, Dios me perseguía. Habían siempre evangélicos a donde yo fuera, evangélicos. Hay que buscar de Dios, hay que buscar a Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y me decían cosas así. Yo entiendo que Dios me está buscando. Pero si en vez de decirme toda la parafernalia de cosas que me decían, me hubieran dicho, mira, tú eres un pecador y Cristo murió por tus pecados y hay una eternidad, si me hubieran expuesto eso, yo creo que yo me hubiese convertido mucho antes de la fecha en que me convertí. Pero cuando yo miro para atrás, a mí me decían que vaya a la iglesia, que buscara a Dios, que dejara el pecado, a veces lo que me transmitían los evangélicos era que pecado era maquillarse, o que pecado era usar aretes, o que pecado era el blue jean, o que pecado era... Eso era lo que me transmitían, eso era lo que yo decía, pero esto no tiene sentido, o sea, quieren que yo me meta en una secta y cambie mi manera de arreglarme. Nadie me predicó el evangelio, hermano. Por fin, porfiaron conmigo tanto que me llevaron a una iglesia, y allí en la iglesia cuando yo escucho el evangelio, y mire que yo no sé, no tengo ni idea qué fecha fue, cuando me preguntan qué fecha te convertiste, entonces yo sé que era aproximadamente un octubre de 1992, es lo que recuerdo, pero yo no puedo decir, hoy me convertí, como si uno dijera que uno sabe cuándo se convierte, no. Yo supe que ese día conocí el evangelio y supe que ese día la verdad de Dios iluminó mi vida y confrontó todo. Yo entendí todo, mi pasado, y entendí todo. Y yo sé que ese día me pasó eso, pero yo no sabía que ese era un día trascendental. Yo sabía lo que me estaba pasando, pero yo no fui a un diario y escribí. No escribí. A los 3 meses me fui a bautizar y tampoco escribía. Sé la fecha de mi bautismo, pues porque los bautismos les daban a uno un cartón y le ponían fecha. Pero yo simplemente seguía y estaba siendo guiada por lo que me estaba pasando. Que me parecía increíble lo que me estaba pasando sin saber a dónde me iba a llevar todo este asunto y para dónde iba. Pero la importancia de no creer que todo consiste en traer gente a la iglesia. Sí, en el caso mío, tocó que me llevaran a la iglesia porque fue en la iglesia donde escuché en el evangelio. Pero si esa amiga mía se hubiese sentado a explicarme el evangelio como está explicado acá, yo me hubiera convertido a Cristo enseguida. Porque el evangelio es poderoso.
Cuando una persona razona, piensa, reflexiona sobre el Evangelio, hay personas que no quieren, que definitivamente no quieren, pero ese no era mi caso. Yo sí quería, por así decirlo, pero me parecía irracional, me parecía ilógico, no le encontraba sentido. Cuando fue expuesto el Evangelio ante mis ojos, ante mis oídos, yo recuerdo que caí rendida a los pies de Dios sin entender lo que pasaba, pero dije, oh, esto es asombroso. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad y esa es otra motivación. Soy responsable, soy responsable, soy responsable de la salvación de los que me rodean, soy responsable de la salvación de las personas que me rodean, soy responsable de que ellas tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esa es mi responsabilidad. Recuerden cuando Paola exponía aquí lo del rol. Mi responsabilidad es que las personas que están a mi alrededor tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio claro y completo. Esa es mi responsabilidad. La salvación la hace Dios, pero la salvación viene después de que el Evangelio ha sido predicado. La salvación no viene porque me inviten a la iglesia. La salvación no viene porque me digan eso es pecado. La salvación viene por el Evangelio. Entonces yo soy responsable de que las personas incrédulas escuchen una exposición clara del Evangelio. Porque eso lo va a demandar Dios de mí. Dios no me va a demandar que la gente se salve. Me va a demandar que yo haya predicado el Evangelio con claridad, con responsabilidad. Bueno, estas son las motivaciones que tienen que ver con el uno, con yo, con mi persona y no con la salvación de los otros. El poder escuchar de Dios que nos diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Bien hecho, ser siervo bueno y fiel. Ustedes saben, bueno, no sé qué tanto saben, pues, de orden de los acontecimientos escatológicos, pero cuando muere un creyente, pues, este creyente queda ahí como en espera, queda en la presencia de Dios, queda disfrutando de paz, pero todos los creyentes estamos esperando reunirnos con Cristo y nuestra reunión con Cristo tendrá como un primer evento el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo no se nos va a juzgar a nosotros porque nosotros ya fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el veredicto es que somos inocentes y que hemos sido justificados con la justicia de Cristo. Así que nosotros no vamos a recibir juicio alguno por nuestros actos. Pero en el tribunal de Cristo van a ser examinadas nuestras obras, lo que hicimos para el Señor. Y ahí es donde vamos a obtener recompensas o vergüenzas. Ya estamos en el cielo, ya estamos en la presencia de Dios, ya somos salvos, pero nuestras obras van a ser examinadas ante ese tribunal. Y sería muy grato poder escuchar que Jesús dijera, bien hecho, siervo bueno y fiel. Esa es una de las más grandes motivaciones. Escuchar eso me imagino que debe ser algo tremendo, impresionante, o sea, de imaginarlo, a uno se le eriza el pelo, o sea, que solamente escuchar la voz del Señor decir, siervo bueno y fiel. Y cuando pensamos en esto, pensamos en cuán lejos estamos de que eso pase, ¿cierto? No sé, por lo menos a mí me pasa, yo decía, digo, cuando pienso en eso, a mí que miran a decir, a mí no miran a decir nada, y yo decía, córrase para allá, que para el siguiente. Entonces, pero sería bueno anhelar que el Señor nos dijera esas palabras y que esta fuera una motivación para evangelizar. Ahora pasemos a un segundo aspecto, y es cómo mejorar ese mensaje. O sea, ya nosotros vimos lo que tiene que ver con el contenido del mensaje, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo mejorar el mensaje? ¿Cómo mejorar la comunicación? ¿Cómo ser más eficaz? Entonces, lo primero es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no se puede operar. Recuerden que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, debemos predicar como si fuese la última vez. Escuché a Dante Gebel poner un ejemplo que me dejó impresionada, de casualidad, uno hablando de evangelismo, pero como
como los celulares, eso lo andan espiando a uno, le mandan cosas que lo que uno está, y me mandaron un video de Dante Gebel donde él decía, ponte en esta situación. Imagínate que te permiten viajar en el tiempo un día antes de la destrucción del atentado contra las Torres Gemelas. Imagínate que puedes viajar en el tiempo un día antes y te colocan en las Torres Gemelas y te dicen, di lo que quieras decir, pero lo único que no puedes decir es que mañana las torres van a caer. Eso no lo puedes decir. Nunca vas a poder decir lo que va a pasar al día siguiente. Predícale la palabra. ¿Cómo le predicaríamos a todas esas personas sabiendo que al día siguiente esas torres van a caer? Impresionante, ¿eh? ¿Cómo les predicaríamos a esas personas sin poder decirle, oiga, la torre se va a caer mañana? ¿Qué clase de evangelio? ¿Qué clase de evangelio le predicaríamos a esas personas? Les diríamos, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida. No, por supuesto que no. Daríamos un evangelio claro, contundente, certero, y lo haríamos con toda la pasión y con todo el denuedo. Predica siempre como si fuera la última vez que vas a predicar y hazlo por amor a Cristo. Vamos entonces al tercer punto de esta clase, y es el corazón de Dios, el corazón del Padre, el amor del Padre. Esa viene a ser una de las, digamos, de las fuerzas más grandes o del poder más grande para poder evangelizar. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Bueno, dice la Biblia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Mire el tono, porque también he escuchado personas evangelizar con un espíritu de juicio, con un espíritu de condenación, y no como si Dios rogase por nosotros. Por favor, reconcíliate con Dios. Es un ruego que parte de ¿qué? Del amor de Dios, del amor del Padre, de que tengamos ese amor del Padre en el corazón. Porque no basta con evangelizar, porque podemos evangelizar con indiferencia, con frialdad, con arrogancia, con altivez o con espíritu de juicio, con espíritu de condenación. Te vas a ir para el infierno, ya. Y nada de eso es compatible con lo que Dios quiere, con lo que Dios siente. Dios quiere que nuestra predicación sea fuerte, que el mensaje sea firme, que sea contundente, pero que también parta de un corazón que ruega, que suplica. O sea, hay humildad, hay mansedumbre, hay amor, hay urgencia, hay una preocupación real por la persona, que proviene de ¿qué? Del amor del Padre. ¿Cuánto amor del Padre tenemos en nuestro corazón? Si pusiéramos un termómetro para medir el amor del Padre en nuestros corazones, que es el amor que siente el Padre por todas las almas que están perdidas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9 que él tiene tristeza y continuo dolor porque él desearía que todo Israel fuera salvo. ¿Han leído eso? En Romanos capítulo 9 dice, verdad digo en mi corazón y no miento, que siento profunda tristeza y continuo dolor porque desearía yo ser un anatema, un maldito, con tal de que mi pueblo Israel fuese salvo. Ese es el amor del Padre. O sea, le duele que Israel haya endurecido el corazón. Le duele que Israel no sea salvo. Existe en nuestros corazones esa profunda tristeza, ese continuo dolor. Eso es lo que tenemos que medir. Un evangelista proponía un ejemplo de algo que le había sucedido, y es que tuvo una bebé, su esposa, ellos tuvieron una bebé y la bebé nació muy prematura y la metieron en una incubadora
y pues había como que probabilidades de que la bebé no sobreviviera, y el padre ahí, el papá de la niña, se aferraba a la incubadora y lloraba y le clamaba a Dios: Señor, salva a mi hijita, sálvala, Señor, que la niña resista, que pueda sobrevivir, que mi hija, que no sé qué. Y dice que Dios le preguntó en ese momento: pero tú, ¿por qué sufres tanto por esa criatura si esa criatura no te conoce a ti? Esa criatura no sabe que tú existes. Esa criatura no sabe cómo es este mundo. Tú no sabes si ella quiere o no quiere vivir. O sea, esa criatura no sabe absolutamente nada. ¿Por qué te preocupas por ella? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te duele la vida de ella? ¿Por qué? Entonces el hombre decía que Dios le había respondido: te duele porque eres su padre. Te duele porque tú participaste de su concepción, participaste de engendrarla. Por eso esa criatura te duele. Hay otros niños en incubadora, pero los otros niños no te duelen. Te duele ese porque ese es una obra que tú hiciste, es alguien que fue engendrado por ti. Entonces él decía: ese es el amor de Dios por todas las personas que Dios quiere salvar, que Dios quiere rescatar. ¿Cuánto podemos sentir ese amor? Y yo pienso que ahí es donde el evangelismo está como secándose, muriéndose, porque no estamos experimentando ese amor del Padre. O sea, tenemos que hacer algo con esto, porque aquí es donde está el problema, aquí es donde está el estorbo, esta es la raíz del mal. ¿Por qué no evangelizo? ¿Por qué no gano almas? Aquí está la raíz del mal, aquí está el punto a donde hay que ir si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Hay un texto en Primera de Corintios, retrocedemos en Primera de Corintios, que dicen que es el versículo más triste de toda la Biblia. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 10,000 años y un solo padre. Es decir, una congregación tiene 10,000 años. Ayos son los que cuidan, ayos son los maestros, los que lideran, los que pastorean. Pero padres son los que engendran. Entonces, que hay una desproporción de 10,000 a 1. Es decir, padres son las personas que pueden engendrar creyentes a través del Evangelio. Y hay muy pocos. Hay muy pocos. Y cuando yo leía este versículo y escuchaba al evangelista que habla de estas cosas, dice que es el versículo más triste de la Biblia, porque sí, miles de maestros, dice, se amontonarán maestros, se amontonarán los maestros para enseñar, pero padres evangelistas, personas que engendren almas convertidas, eso sí está difícil. O personas que se esfuercen por ganar almas. Si hoy en día, hermanos, abren una iglesia y la llenan con personas de otras iglesias, ustedes no se han dado cuenta de eso. Dicen: ¡ay, hay una iglesia nueva! Y se van. Todos los cabros de todas las iglesias, que son la mayoría, se van para la iglesia nueva. ¿Por qué? Porque que vino el predicador, no sé qué, y la música de allá, es porque ya no me gusta el pastor de acá. O sea, y uno va a ver la iglesia nueva y no son nuevos convertidos, son todos los cabros que se fueron porque, por lo que sea, se fueron de sus iglesias a buscar una iglesia nueva. 10,000 años, un solo padre, es lo que dice el apóstol Pablo en esta cita. Entonces, ¿qué nos hace falta, hermanos? ¿Qué nos hace falta? Me estoy extendiendo mucho ahora porque está diciendo que no me iba a extender. Bueno, ¿qué hace falta, hermanos? Necesitamos tener más amor del Padre. Más amor del Padre. Mire, cuando yo revisaba esta lección, me acordé de un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonard Ravenhill.
Es un libro que todos debieran de leer y el libro está en audio, en físico, en PDF, en muñequitos, en plastilina. Es un libro que está en todas partes, nada más coge el internet, lo busca y se lo lee. Es un libro desgarrador. Se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonard Ravenhill. Y una de las cosas que él dice es que nosotros ya no queremos parir hijos. O sea, así como el parto es doloroso, así como las mujeres ahora no quieren quedar embarazadas, porque eso es indigno, quedar embarazadas. Las mujeres quieren ser ejecutivas, presidentas, un poco de cosas, cualquier cosa, pero las mujeres ya no quieren ser madres. Y lo que quieren es que le firmen un permiso de que cuando llegasen a quedar embarazadas puedan matar al niño. Entonces, de esa misma manera, ahora todo el mundo quiere hacer iglesia con las ovejas que hay, pero nadie quiere parir ovejas. Y él hablaba de esa necesidad urgente de clamarle a Dios para que nos haga fructificar, para que nos dé almas. Y él ilustraba esto con todas las mujeres estériles que hubo en la Biblia y que ninguna se resignó a ser estéril. Revise todas las mujeres estériles en la Biblia. Todas lloraron, patearon, gimieron, clamaron, ayunaron, se arrastraron y dijeron de que Dios nos da hijos. De hecho, una de ellas, Raquel, dice la Biblia que agarró a Jacob y le dijo, ¿me das hijos o me muero? Le dijo, tuvieron una pelotera una noche, Raquel, porque Lea le daba muchos hijos y ella no tenía hijos, y entonces ella le decía, dame hijos o me muero. Y él usa esa frase para decirnos a nosotros, a la iglesia contemporánea, que así le tenemos que clamar a Dios por almas. Dame hijos o me muero. Hazme ganar almas o me muero. Es impresionante este asunto de poder tener eso de amor de Dios en el corazón. ¿Cómo tener más amor de Dios en nuestros corazones? Rápidamente, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice aquí. Necesitamos el amor del Padre, ¿para qué? Para sentir compasión por los perdidos y que este amor nos impulse a predicar con ese mismo amor. Y dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo aquí? Que el problema de no tener amor del Padre, que es lo que nos imposibilita ganar las almas, tiene que ver con que sí, amamos a Dios, pero también amamos al mundo. Amamos a Dios, sí, pero también amamos al mundo. Y en la medida en que el amor del mundo está en nuestros corazones, eso es como el terreno de los espinos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice, una parte cayó entre espinos y los espinos ahogaron la semilla. Y luego Jesús interpreta y dice que la que cayó entre espinos son los que oyen la palabra bien, pero luego los afanes de este mundo y la codicia y el amor por el dinero y las riquezas ahogan la palabra. Entonces, ¿por qué no damos fruto para el reino de los cielos? ¿Por qué no ganamos almas? ¿Por qué no parimos nuevas ovejas? ¿Por qué? Porque el amor del mundo está sepultando la semilla del evangelio en nuestros corazones. Porque tenemos que sentarnos y examinar lo que hay en nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón son amores a las cosas materiales. Y esos amores son espinos que no permiten que nosotros fluyamos en el evangelio y que nosotros amemos las almas que Dios ama. O sea, el amor del Padre no fluye en nosotros, porque el amor del Padre es el amor por los perdidos.
se manifiesta en que amamos a los perdidos. Ese es el amor del Padre. Entonces nosotros tenemos que trabajar con ese amor del mundo, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que quebrantarnos delante de la presencia de Dios, tenemos que humillarnos y decirle al Señor que nos muestre cuál es ese amor que tenemos por el mundo, que son espinas que están ahogando la semilla de su palabra y no nos permiten que el amor del Padre fluya en nosotros y que gane almas. Y esas cosas hay que hacerlas, hermanos, porque mientras esa sea la situación, ninguna estrategia evangelística va a funcionar si en nuestro corazón no está el amor del Padre. Esos amores, o sea, esas cosas que yo amo, que deseo, que anhelo y que son del mundo y que son enemistad contra Dios y que no permiten que el amor del Padre se manifieste en nuestras vidas, esas cosas tienen que ser arrancadas y están arraigadas en lo profundo de nuestro corazón y tienen que ser arraigadas para que Dios las sustituya por otros deseos. El deseo de su palabra, el deseo de ganar almas, el deseo de predicar, el deseo de que su reino se extienda. En otras palabras, que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que ya no viva ese yo, ese ego. Vamos a continuar, por favor. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a seguir con la segunda parte. Bueno, Padre, ayúdanos, Señor, a dar el mensaje claro, Señor, que este mensaje llegue a cada corazón, a cada vida y que podamos tomar decisiones, Señor, y resoluciones en nuestra vida para que tu reino avance, Señor, y que en nuestro corazón, Padre, esté tu amor, Padre, para llevar el evangelio a los que están allá afuera que se pierden, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de formación de equipos. No sé si a ustedes les ha pasado que quieren evangelizar, ¿verdad? Dios lo ha puesto en el corazón, pero cuando llegue el momento nos desanimamos. ¿Sabes por qué nos desanimamos? Porque lo queremos hacer solos. Y además de eso, nosotros somos de carne y hueso. Y Dios es el que puede poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nuestra carne es débil, nuestra carne quiere hacer otras cosas, ¿verdad? Pero Dios es bueno, y en Hebreos 10 del 24 al 25 vemos que dice la palabra de Dios así: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios dijo también que cuando estábamos orando muchas veces éramos débiles, ¿verdad? Pero porque nuestra carne estaba allí y no podíamos seguir. Y nosotros tenemos que estimularnos los unos a los otros, ¿verdad? Para poder hacer la obra del Señor y para poder estimularnos a las buenas obras. Dios diseñó que trabajemos en equipo. ¿Por qué? Porque eso lo refleja Él mismo. Vemos que Dios trabajó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios envía a su Hijo va a la cruz, ¿verdad? Y Dios envía también el Consolador. Y Jesús dijo que no los dejaré solos, sino que enviaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Miren que los tres están trabajando ahí en grupo, en uno solo, ¿verdad? Y están trabajando desde la eternidad en equipo. El Padre amó al mundo y envió a su Hijo, ¿verdad? Él vino y murió por nosotros y envió al Espíritu Santo. Ese es el mejor ejemplo de trabajar en equipo. Y también cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él pasó toda la noche orando para escoger a 12 discípulos, ¿verdad? Él no vino a hacer el evangelismo solo. Él lo hizo en equipo y escogió su equipo de 12 para discipularlos y que estos fueran también a compartir el evangelio y el mensaje de salvación. Entonces, vemos aquí también que el apóstol Pablo también cuando vemos el apóstol Pablo, él nunca está trabajando solo. Él estaba con Bernabé, estaba con Silas, estaba con Tito, ¿verdad? Él capacitó también a Timoteo. Pero a veces nos preguntamos, o sea, tenemos la motivación, queremos evangelizar, pero son pocos los que evangelizan continuamente. Lo que decía la pastora, que el evangelismo para nosotros tiene que ser un hábito.
O sea, que donde vayamos nosotros llevemos el evangelio y llevemos las buenas nuevas de salvación. Siempre Dios te va a colocar personas donde en el lugar donde tú menos piensas. Si te toca ir a una fila, si te toca incluso ir donde un abogado, si te demandan, o sea, todo eso tiene que ver para que tú le compartas al Señor. O sea, que cada vez yo les comenté que estoy en una situación, ya yo no digo por qué esto, sino, Señor, ¿a quién quieres que le hable en ese lugar? Muchas veces iba y hacía la vuelta así como que, no, Señor, si voy a ir a ese lugar, pero ¿por qué? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué esta carta? ¿Por qué hablar con esta persona si el proceso puede ser más rápido? Pero muchas veces Dios te hace el proceso más largo para que en medio de todo ese proceso tú puedas hablar con las personas, tú puedas compartirle el evangelio, tú puedas llevarle la palabra. Entonces, para formar un equipo, y sabemos que solamente menos de 5, o sea, entre 100 personas solamente, yo digo que está menos, 5 son los que constantemente comparten, menos de 5 son los que constantemente comparten el evangelio. Entonces, vamos a ver cómo formar un equipo. Listo, dicen ustedes, pues yo quiero ir a evangelizar, pero tenemos que ir acompañados, no podemos hacerlo solos, ¿verdad? Hay situaciones donde tú en el caminar lo vas a hacer solo, pero se necesita de un equipo, o sea, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar siempre en equipo. Entonces, ¿qué necesitamos para formar un equipo? Tenemos que tener que el líder, o sea, que la persona, si Dios te ha llamado, tenga la visión, o sea, y mire, como le decía el Señor a sus discípulos, Jesucristo le decía a sus discípulos, miren que ya los campos están listos, miren la mies está lista. Y a mí me venía esto en el caso de que yo vivo cerca de las universidades y hace solamente unos 3 o 4 años fue que yo vi la mies. Ya, y antes yo no los había visto y ahora yo no puedo ver un estudiante o alguien ahí porque ahí está la mies, ¿verdad? Y para ir a mi casa yo siempre tengo que pasar y tengo que darle la vuelta al parque, ¿verdad? Siempre tengo que darle la vuelta al parque. Antes no los miraba y yo siempre cuando ya voy llegando a mi casa bajo los vidrios y siempre voy mirando a ver quién está en el parque y digo, bueno, si hay todavía gente ahí, ¿verdad? Ahora, y si tengo la oportunidad, tengo un horario, sí, pero hay veces que después del horario, que ahora les vamos a decir también que es bueno tener un horario, muchas veces lo hago después de ese horario que he establecido. Si yo veo que hay ahí mies, yo listo, bajo, si me queda tiempo, voy y hago el evangelismo, ¿verdad? Entonces, el líder tiene que tener una visión. Vemos en Juan 4:35, Juan 4, versículo 35, dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces, en el lugar donde usted está, en su trabajo, donde Dios lo ha colocado, mire, ¿verdad? Cuando usted salga a la calle, mire, cuando usted salga, cuando esté en cualquier lugar, mire que ahí los campos están listos. Cuando yo salgo, a veces que a las 12 del día o a veces en la mañana cuando van caminando, ellos ahí está la mies, ¿verdad? Ahí están los estudiantes, ahí están unas personas que pueden escuchar el evangelio, para que no se pierdan, ¿verdad? Y ese llamado urgente de que Dios nos ha colocado allí, no para condenación, no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos, ¿verdad? Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Entonces vemos también que Jesucristo mandó a los 70 en Lucas 10, versículo 1 y 3, dice, y aquí cuando mandó al grupo de los 70, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Miren que primero mandó a los 2 y después ya Él fue y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero sabemos que Dios les dio la autoridad, ¿verdad? Que fueran.
sabemos que allá hay mucha mies. Y gracias por los que decidieron hacer este evangelismo. Gracias por los que dijeron, yo quiero evangelizar, yo me quiero preparar. Porque está la motivación, listo, yo quiero evangelizar, pero tenemos que tener las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entonces, gracias a todos los que están haciendo y han perseverado en este curso, ¿verdad? Porque aquí Dios está preparando a todos los que estamos aquí, somos obreros para esa mies. Nosotros orábamos por obreros, porque yo, Señor, yo me veo sola allí, Señor, pero oremos por esos obreros, ¿verdad? A esos miles de estudiantes, a esos miles de barranquilleros, ¿verdad? Que están aquí, que no conocen el evangelio y que no conocen la verdad de Dios. Entonces aquí estamos unos obreros que Dios está preparando para ir y para llevar las buenas nuevas de salvación. Y gracias por todos esos que han ido al parque, que aunque sea una tarea la han hecho, ¿verdad? Y han sentido el gozo de compartir el evangelio, porque usted cuando comparte el evangelio, usted la ve en la cara de la persona y Dios le da un gozo, una alegría. Y cuando usted está cansado, vaya a evangelizar y usted viene, mejor dicho, con la, qué mejor cafeína, qué mejor, qué mejor llenura del Espíritu Santo cuando usted va. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, pero salimos más llenos, ¿verdad? Cuando compartimos el evangelio, cuando llevamos las buenas nuevas de salvación, porque hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces también vemos en Marcos, se necesita una persona que entienda. En Marcos 16:15 nosotros tenemos esta realidad y esto es un mandato que nos dio el Señor. Cuando yo estoy así como un poco, como que, ay, no quiero ir, porque no todas las veces va a decir uno, ay, yo sí quiero ir. Hay veces que de pronto tú dices, estoy como, no sé, hoy no quiero ir, tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Entonces me recuerdo Marcos 16, un mandato del Señor. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces no tenemos que tener miedo de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Y hace el año pasado comenzaron a circular, no sé si ustedes los vieron, unos carteles de estas personas que leen las cartas, que amarran y no sé qué. Y yo veía por todos lados ese bendito cartel. Yo cuando lo veía más, yo decía, ahora tengo que ir más por ese cartel que está allí. Y bueno, gloria a Dios que solamente de todos los carteles ya hay uno solo. Yo no sé quién los quitó, ¿verdad? Y solamente hay un solo cartel. Me dan ganas de quitarlo, ¿verdad? Pero bueno, entonces solamente quedó uno. Pero ese me motiva, le digo, ese cartel me motiva a llevar el evangelio, a llevar las almas, ¿verdad? A los pies de Cristo. Entonces, ahí vemos un campo, ¿verdad? Es un campo de algodón. Cuando así la mies está lista, ¿verdad? Y ¿qué características debe tener este líder? Bueno, el líder tiene que tener primero humildad. En Filipenses 2, del 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire que Cristo se humilló hasta lo sumo, le lavó los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y nosotros como líderes tenemos que ayudar a los otros también y servirle, ¿verdad? Ese líder tiene que estar pendiente también de su equipo, ese líder tiene que estar orando también por su equipo, por las necesidades de su equipo, ¿verdad? Y que el que nos acompañe, tenemos que considerarlo, y no solamente en el evangelismo, sino en la iglesia, considerar a nuestros hermanos superiores, que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. Y bueno, ese líder tiene que estar en santidad. ¿Se acuerdan que les dijimos que sin santidad nadie verá al Señor? La santidad tiene que tener santidad y tiene que tener también pasión. En
en 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, miren lo que está aquí, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, nosotros tenemos, ¿se acuerdan que hablamos del proceso de santificación? Entonces, cuando nosotros vamos en ese camino de la santificación, cuando somos limpiados, somos útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Y en la santificación dijimos que la lectura de la palabra, la oración, estar en la congregación, ayudarnos los hermanos los unos con los otros, levantarnos, y Dios nos prepararía y nos santificaría. Y el proceso de santificación Dios lo termina y lo perfecciona en cada uno de nosotros. Bueno, también el líder, ¿qué características tiene que tener el líder? Tiene que tener liderazgo en la calle, para indicar el lugar donde van a dirigirse, o si, por ejemplo, por ejemplo, en el parque donde yo estoy no hay policías, no hay, bueno, a veces hay un vigilante, pero nunca nos ha puesto como ninguna dificultad ahí en el parque. De pronto, en otros parques no sé cómo estará el tema de la seguridad. Sí, cuando estuve en la clínica del Caribe, sí había que pedir un permiso para poder estar allí. Entonces, hay que revisar todo eso. Igual la persona que está liderando tiene que, si algo se presenta, pues ella tiene que pedir los permisos o algo, si es necesario. Aunque aquí, en un parque, en una sala de espera, yo nunca he pedido, en una fila de una cita médica, tampoco nunca he pedido permiso. Estás ahí al lado y puedes hablar sin ningún inconveniente. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a formar los equipos? El equipo tiene que tener una relación con la iglesia local. O sea, tanto el líder como las personas que acompañan al líder tenemos que tener una relación con la iglesia local, tenemos que congregarnos. No podemos ser, de pronto, no, yo soy cristiano, pero yo no me congrego, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro. No, tiene que tener, y fuera de participar en la iglesia, tiene que ser un miembro, digamos, activo de la iglesia, tiene que haber una relación tanto con los pastores como con los hermanos, ¿verdad? Tiene que haber una relación con esa iglesia local. Tiene que estar acompañado de su pastor y de sus líderes. También pedimos por qué tenemos que tener esa relación con la iglesia local. Primero, porque, bueno, orarle, o sea, yo siempre le comento a la pastora, estoy evangelizando tal el día. Si de pronto me voy a subir a un bus, también le escribo. A veces no me da tiempo como escribirle, pero de pronto al final, cuando termino, le escribo. Y para que ella también pueda estar orando, y a otros hermanos también orando, y colocándole el nombre de las personas por las cuales evangelizamos, para que también ore. Entonces es necesario que estemos en comunidad, estemos orando, ¿verdad?, los unos por los otros, orando por esas almas también, y por eso no lo podemos hacer solos y no lo podemos hacer alejados. Si los que vinieron de otras iglesias, pues acérquese a sus pastores, acérquese a sus líderes, para que usted tiene esta intención de evangelizar, y él los guiará también al lugar, cuál es la mejor estrategia también, cuál es la parte como estratégica tanto para la iglesia, también para que las personas puedan llegar acá a la iglesia. Y bueno, y aquí, gracias a Dios que nosotros contamos con folletos, contamos con promesas, o sea, nosotros tenemos material para que cuando evangelicemos podamos entregarle el material a las personas. Hay material gratuito, hermanos, que se le puede entregar también a evangelios de Mateo, evangelios de Marcos, que se le puede entregar también a las personas. Entonces eso también ayuda a que estemos conectados con la iglesia local y que nuestros pastores sepan que nosotros estamos evangelizando, ¿verdad?
y para apoyar en oración. O sea, allí el apoyo más grande que podemos tener de nuestros pastores, de nuestros hermanos, es la oración. Tenemos que tener un mensaje claro, ¿verdad? Ya nosotros hablamos del mensaje claro, tenemos que tener las 4 columnas, la ley, la eternidad, el mensaje de la cruz, el arrepentimiento y la fe. O sea, tú tienes que tener claro el mensaje para poder comunicarlo. Y todos tienen que tener el mensaje claro, todos los que están en el equipo. Y el método, bueno, aquí hemos utilizado varios métodos, ¿verdad? El método de las preguntas que vimos la vez pasada, el método del mensaje ilustrado y el método también de tu testimonio. Entonces, la idea es que el equipo, todos por lo menos puedan hacer el mensaje ilustrado, el del testimonio y el de las preguntas cuando te toque de pronto con una persona uno a uno. Y ese es el método, porque 1000 métodos hay. ¿Por qué escogemos un método? Porque muchas veces ustedes pueden estar en equipo y una persona dice, no, yo lo quiero hacer de esta manera, yo lo quiero hacer de otra manera. No, tiene que haber una unidad, ¿verdad? En el método que estamos utilizando. Unos no pueden utilizarlo de una forma, o Dios te ama, sin hablarle del infierno, ¿verdad? Sino que debe haber una unidad en el método como tal. Y capacitar el equipo como tal. Entonces nos estamos capacitando aquí para que el mensaje sea claro y para que tengamos un método, ¿verdad? Y Dios nos ha dado, gracias a Dios, esta estrategia que me parece excelente de comunicar el mensaje claro y un método también claro. Para formar un equipo, porque muchas veces, bueno, listo, ya nosotros estamos animados, tenemos la visión, tenemos el mensaje, ya nosotros aquí ya tenemos el mensaje, tenemos el método, lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos los métodos que hemos aprendido. Ahora vamos a escoger un lugar y una hora. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto con los que terminaron el colegio, con alguien que no hablan hace mucho rato, ay, sí, nos vamos a ver, y yo tengo una amiga, sí, nos vamos a ver tal día, nunca cuadramos. Yo decía, pero ¿en qué fecha? Entonces usted tiene que cuadrar, lo mismo aquí, usted tiene que decir un lugar y una hora, porque si usted lo deja así al azar, nunca va a haber ni un lugar, ni nunca va a haber la hora. Entonces, escoger un lugar y una hora. Cuando nosotros empezamos ya el evangelismo como tal en equipo, escogimos los lunes a las 7 de la noche. Todos los lunes a las 7 de la noche. E incluso yo lo sigo haciendo lunes a las 7 de la noche, aunque haga alterno otros, el de lunes a 7 de la noche, ese se mantiene, lo he mantenido fijo. No lo he cambiado. Mantengo lunes, así sea festivo, así sea un poquito, aunque de pronto en el festivo hay menos personas, pero se alcanzan por lo menos 4. Y eso es una gran bendición de Dios, de que nos muestre las almas. Entonces, escoger un lugar y escoger una hora. Usted revise en su horario, ¿verdad? En qué le queda mejor. Sabemos que hay de escoger un lugar y una hora en equipo, pero sabemos que cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho, mientras vamos transitando, también vamos llevando el evangelio y llevando la palabra. Pero esto nos ayuda a que nosotros podamos tener algo fijo, ya, un lugar y una hora. Y ese lugar y esa hora pues se va a escoger en oración y se va todo esto en oración. Bueno, con respecto al lugar y la hora, nosotros empezamos, yo me acuerdo que empezamos agosto, después del siguiente día que Carolina se bautizó, me acuerdo por eso, empezamos el evangelismo en el parque, comenzamos agosto del 2023, ya vamos a cumplir 3 años de estar ahí en el parque. Y del grupo de oración iniciamos en octubre de ese mismo año. Dios después nos llevó al grupo de oración, que eso va a ser como la siguiente clase del tema del discipulado. Entonces miren que 2 meses después se abrió el grupo de oración. Bueno, ahora vamos a hacer cómo mantener este equipo. ¿Cómo vamos a mantener el equipo? Porque bueno, listo, sí, nos animamos hoy aquí, vamos a hacer el equipo y todo eso, pero ¿cómo vamos a mantener este equipo? Y una es la oración, o sea, oración para todo. Todos tenemos que tener la oración, ¿verdad? No lo digo ahora porque sea menos importante, no, en todo este proceso de escoger a las personas tenemos que estar en oración. Jesús mismo oró toda la noche para escoger a sus discípulos,
¿verdad? Y para formar ese equipo, Dios le mostró a todas estas 12 personas. De hecho, la iglesia primitiva, cuando empezaron a evangelizar y todo eso, primero ellos oraban, ayunaban y después enviaban con todos estos viajes misioneros de Pablo. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación a qué ciudad, a qué lugar. Y así también nosotros tenemos que hacer. Y vemos en Juan 17, que esta es la oración sacerdotal. Juan 17, del 18 al 21. Del 18 al 21 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren la que está aquí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros tenemos que tener todo el proceso de la oración, la conformación de equipo, orar antes de ir y predicar, orar después de llevar la palabra, ponerle todas estas personas en la lista de oración, ¿verdad? Si Dios mismo, si Jesús mismo oró por los que habían de creer por la palabra, los que después habían de creer por la palabra de ellos. Bueno, y también vemos aquí que cuando nosotros coloquemos una hora para evangelizar, hermano, esto es un poquito a veces difícil porque a veces queremos llegar y enseguida salir corriendo a evangelizar. Si usted va a evangelizar a las 7 de la noche, hay que empezar desde las 6. Nos reunimos desde las 6, de 6 a 7 mínimo. Si usted va a evangelizar una hora, mínimo una hora de oración. Y luego sale a evangelizar, porque nos ha pasado, a veces llegamos corriendo, una oración de 5 minutos, una oración de 10 minutos. No, tenemos que orarle al Señor, ahí clamarle por las almas y en el tiempo que se saca del lugar o espacio. Si va a media hora, usted dice: no, yo nada más puedo evangelizar media hora. Bueno, media hora de oración y media hora de evangelismo, y ahí está una hora. Ya, si usted va a evangelizar 2 horas, una hora, usted sabe que son 2 horas que tiene que sacar para la oración primero y luego para evangelizar la otra hora. Entonces, empecemos por lo menos con la media hora de evangelismo. Otra parte importante es la capacitación. Es importante que nos estemos capacitando constantemente. Generalmente yo constantemente leo el libro del poder del evangelio, que ustedes tienen ahí en PDF. Generalmente para renovarme leo el libro, veo nuevamente mensajes ilustrados, repaso mensajes ilustrados, aunque he visto este curso, pero este curso tiene muchas más cosas. Ahora le agregaron muchas más cosas. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar capacitándonos. Y otra labor importante que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que tener una vida devocional, ¿verdad? Tener una vida devocional con el Señor, tener una lectura bíblica planificada también. Porque usted también tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque conocemos el evangelio, conocemos la palabra, pero tenemos que estar llenos de su palabra día tras día. Tenemos que estar en comunión con Dios diariamente. Entonces, una capacitación constante, ¿verdad?, en leer la palabra de Dios y en capacitarnos en el evangelismo. La capacitación también es importante. Los hermanos que de pronto están en otras iglesias, es bueno que si usted va a salir con sus hermanos de la iglesia, capacítelos también a ellos, ¿verdad?, para que puedan tener, que tengan unidad en el mensaje, que tengan ese compromiso. Lo otro, que cuando usted vaya a escoger las personas que van a evangelizar con usted, la persona tiene que haber nacido de nuevo. La persona tiene que haber nacido de nuevo, y la persona tiene que tener una vida también de santidad y una comunión, esa persona, una comunión también con una relación con su iglesia local. Y me pasó, no sé, bueno, así como ahora como estamos hablando más de evangelismo y todo eso, ayer que evangelizaba a un chico mientras me cambiaban la carcasa del celular, porque él me decía: ¿le coloco un espía o algo? Dije: no, dámelo normal, yo no tengo que esconder nada. Y ahí enseguida vino el mensaje:
Bueno, y mientras él cambiaba el vidrio, le compartí el mensaje y él me devuelve la pregunta. Cuando yo voy por el tema de ¿vas al cielo o al infierno? Él me dice que va al infierno y él dice aquí ninguno va. Y me devuelve la pregunta a mí, me dice, ¿y si usted muere hoy, a dónde va? O sea, primera vez que me devuelven la pregunta. Ya, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Yo voy al cielo si yo muero. Y te explico por qué voy a ir ahora en las siguientes preguntas. Pero si yo hoy muero, yo sé que yo voy al cielo. Entonces usted tiene que estar también usted consciente de que usted es salvo. Ya, que usted es salvo. Y ayer, yo no se la pasé a la pastora esa, pero ayer me hicieron la pregunta a mí, la misma que le hicieron a ustedes, ¿verdad? Y bueno, y cuando me hizo la pregunta, yo dije, Señor, gracias porque sabemos que si hoy morimos nos vamos contigo, ¿verdad? Y también que esa persona que dijo, bueno, sería imposible, todos nos vamos para el infierno, vamos a ver si la que me está compartiendo el mensaje también se va para el infierno o qué, ¿verdad? O si realmente se va para el cielo. Entonces, tenemos que tener también un compromiso. Sabemos que el compromiso más grande es con el Señor y también la orden que Él nos ha dado de ir y predicar las buenas nuevas de salvación y que tenemos que tener constancia. Y también vemos aquí que tenemos que en comunidad, cuando formamos el equipo, pues se forman los lazos de hermandad y sabemos que con nuestros hermanos que estamos allí, oramos por ellos, por necesidades también, nos acercamos más a los hermanos cuando evangelizamos y nos acercamos más, conocemos más. El lunes que Daniela me acompañó, para mí fue algo o sea, bien bonito que ella haya ido allá, y fuera de eso, cuando llegamos al grupo, la chica que llegó ya había venido aquí, Saray también la vio así como que, o sea, cuando la vio también la abrazó, como que había un amor, ¿verdad? En ese momento, y la chica también que viene aquí, que es Saray, que ya tiene como 2 miércoles que viene al servicio, también la pudo ver a ella, o sea, que nosotros no estamos solos y que también nos están acompañando. Entonces tenemos que trabajar en comunidad, hermano, y ese lazo que tengamos. Y bueno, otra vez la visión, el líder tiene que renovar la visión. Y bueno, esto que nos suena a puya, yo le digo, Harold, mira, ya tantos muchachos estaban ahí, imagínate tan cosa. Y si ahorita, mira, evangelizamos a tal, yo sé que por las ocupaciones y eso, pero bueno, yo sé que el Señor va a colocar el tiempo, el espacio, para que nuevamente me puedan acompañar, porque sí hace mucha falta. Y si ahorita Harold, ¿verdad? Y Carelis, que también nos acompañaba ya, y que por temas del trabajo se ha dificultado, y nota uno la diferencia, hermano. Cuando ellos iban, o sea, sí, va las personas, pero cuando ellos iban, mayor movimiento de personas. Y allí yo he notado que realmente debemos de trabajar en equipo. Bueno, quedan 5 minutos para que salga un valiente. Un valiente con su mensaje ilustrado. Vamos a ver quién es el valiente. Yo creo que alcanzamos 2, si lo haces de 3 alcanzamos 2. Vamos a ver. Los valientes. 8 y 17. Buenas noches, mi nombre es Liliana Navarro y el mensaje mío lo hice ilustrado. Espero pues en el nombre de Dios que cumpla todas las expectativas. Y aprovecho y digo algo, un mensaje que fue utilizado en nuestra iglesia en una actividad que el Señor nos permitió hacer, y la tuvimos que complementar con el mensaje que se llevaba allá. Y el Señor me permitió hacerle, ¿verdad? Que fue algo bien hermoso ese momento. Bueno, entonces lo haría de esta forma. Ustedes saben que estamos llenos de tantas noticias, ¿verdad? Y generalmente todas las noticias terminan muy catastróficas. Son muy poquitas las que tienen un buen resultado o un final feliz, ¿verdad? Y en la noche de hoy yo les traigo 2 noticias. La primera noticia es lo siguiente. Estos somos nosotros, rodeados de oscuridad, ¿verdad? Estamos alrededor de nosotros hay malas conductas. ¿Por qué negro? Porque estas son las malas conductas que nosotros tenemos. Son malos hábitos que nosotros cargamos. Somos mentirosos, vengadores,
negativos, mal hablados, robamos, nos airamos con facilidad, pero también a veces tenemos malos pensamientos, vemos pornografía, somos adúlteros, fornicamos y seguimos nosotros arrastrando esas malas conductas que llevamos en la vida, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que al arrastrar estas malas conductas nos llevan a un camino. El camino es este. Un camino en el cual vamos a encontrar fuego, calor, sed constante, que se llama el infierno. Y lo peor de todo esto es que ahí no va a estar Dios. Pero si nosotros decidimos, porque este camino lo decidimos nosotros, pero también ahora les traigo la otra noticia. Nosotros tenemos otro camino, y el otro camino es este, que es un camino diferente, es de luz, es agradable, es bonito, ¿verdad? Este camino nos lleva al cielo, pero este camino nos lleva a la perdición. Pero para yo llegar aquí a este camino, no es gratis, no es de cualquier forma. Es creyendo en nuestro Señor Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros, por esos mismos malos hábitos que les estoy diciendo al principio. Y esta sí es la buena noticia. Aquí hay solución en Él si creemos en Él, ¿verdad? Él murió hace más de 2000 años por nosotros, por amor a nosotros, por obediencia al Padre, ¿verdad? Es la única forma para poder llegar a ese cielo. Pero Él no quedó aquí en la cruz, Él resucitó. Y dice la palabra de Dios que está en los cielos. Miren, ya no está en la cruz, ya se bajó de la cruz, está en los cielos, en la cual nosotros también podemos llegar allá. Él nos invita a que además de perdonarnos nuestros pecados, podemos caminar con Él. Nos libra del pecado, nos limpia, nos hace libre, pero solamente es creyendo en Él y arrepintiéndonos de estos malos hábitos que son pecados. La pregunta ahora es esta: ¿cuál de los dos caminos quieres seguir? ¿O este o este? Listo. Ahí termina. Bueno, yo tengo una pequeña ventaja, es que yo voy con mi perrito al parque y lo suelto. Y cuando las personas se acercan a él, yo me las acerco. ¿Sí? Y lo que he estado haciendo y desarrollando últimamente es lo siguiente: yo me acerco a las personas y les digo, ¿alguna vez has sentido culpa por algo? ¿Vas a hacer unas preguntas? ¿Alguna vez has sentido culpa por algo? Sí. ¿Sí? Bueno, imagínate que nosotros cargamos una mochila en la espalda todos los días, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Y cada vez que hacemos algo de lo cual nosotros sentimos culpa, metemos una piedra en esa mochila. Entonces, mentiras, orgullos, engaños, todas las cosas negativas que ocurren en tu vida, que haces tú o te hacen a ti, es una piedra que entra en esa mochila. Ahora tú imagínate esa mochila cargándola con peso todos los días. Te vas a sentir mal, ¿verdad? A veces te sientes pesada. Por ejemplo, ¿cómo te sientes tú cuando estás en tu habitación sola, cuando nadie te ve? ¿Te acuestas bien o te cuesta dormir? Me cuesta dormir. ¿Te cuesta dormir? Ok. Ahora, todas esas culpas nosotros las cargamos y lastimosamente nadie las puede quitar. ¿Sí? Muchas veces vamos a psicólogos, vamos a otras partes, a todo lo que tú quieras, pero resulta que alguien vino para poder quitarnos esas culpas que nosotros tenemos y poder quitarnos esa mochila con la cual nosotros cargamos y darnos una nueva vida. Y esa persona es Cristo. Cuando yo entregué esa mochila a Cristo, mi vida ocurrió, fue un antes y un después. Ahora, tengo una pregunta: ¿alguna vez has pensado en entregar esa mochila a Cristo o prefieres seguir cargando
con ese peso en tu espalda. ¿Cómo hago para entregarse? Para entregar en la mochila. Entonces ahí es donde yo saco las tarjeticas. Las tengo allá, las traje. No las traje aquí. O sea, las tengo allá. Entonces, parte de eso es hacer lo que yo hice. Mira, quiero compartirte una promesa. Ok, gracias. Entonces yo la hago así. Entonces, mira, quiero compartirte una promesa. Elijo una, cada una tiene una diferente. Esa promesa es para ti. Quiero que sepas que no la escogí yo porque cada una es diferente. Esa promesa es para ti, te la regalo de parte de Cristo. Y te invito. Así como yo lo hice, tú también lo puedes hacer. No sé por qué estás pasando en este momento, si estás bien o estás triste, o estás feliz, o tienes muchos problemas. Lo único que yo sé es que cuando yo lo hice, mi vida cambió. Te invito a que conozcas y te invito a la piedra angular. Para que no, sí, es verdad. Te invito a la piedra angular, nosotros vamos, te invito este domingo. ¿A qué hora? Este domingo a las 10 de la mañana. Pues, Este domingo me voy de viaje. este domingo te vas de viaje, listo, ¿qué te parece el miércoles? El miércoles, ¿pero? A las 7 de la noche. Sí. ¿Te parece bien el miércoles a las 7 de la noche? Listo, perfecto. ¿Te parece bien si tomo tus datos para poder llamarte y escribirte y recordarte? Sí. Listo, perfecto. Jonathan, le tomo los datos. Bueno. Y le recuerdo, y ya. Y después le cambio el tema y sigo ahí con mi perrito ahí hablando con el viejo Loki. Listo, perfecto. Ya, eso es todo. Vamos a orar. Bueno, miren, yo tenía esta en la Biblia, dice, porque somos hechura suya, no estaba aquí preparado, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.